Bueno, hoy nos vamos a lanzar a una de las aventuras científicas más alucinantes que existen. Un viaje para dibujar los límites de la materia, para saber si hay mundos más allá de los elementos que ya conocemos. Y lo más curioso de todo es, ¿de dónde sacamos nuestra guía para esta expedición? No es un paper científico súper denso, no. Es un libro para jóvenes, lleno de metáforas, de aventura, que presenta esta búsqueda tan compleja como un verdadero viaje a tierras desconocidas. Todos nos acordamos de la tabla periódica del colegio, ¿no? Tan ordenada, tan completa, pero la pregunta que nos mueve hoy es, ¿ahí se acaba todo? ¿Hay un límite? ¿O será que pueden existir elementos tan extraños y pesados que solo se pueden crear, forjar, en un laboratorio? Para entender hacia dónde vamos, primero tenemos que echarle un vistazo al mapa que nos guió al principio, el mundo conocido de los elementos. A ver, a mediados del siglo XIX, la química era un verdadero caos. Había decenas de elementos, sí, pero sin ningún orden aparente. Fue entonces cuando Dmitri Mendeleev tuvo una revelación. Vio un patrón, una ley periódica. Organizó los elementos que se conocían y con una audacia increíble dejó espacios vacíos, prediciendo elementos que aún no se habían descubierto. Y claro, cuando encontraron esos elementos, el mundo se dio cuenta de que Mendeleev había dibujado el primer mapa real de la materia. Pero, claro, la pregunta era, ¿por qué existía esa ley? La respuesta tardó 40 años en llegar y reveló que el secreto no estaba en el elemento, sino adentro de él. La estructura del átomo, con su núcleo y las capas de electrones, era la clave que explicaba por qué los elementos se comportaban así, en un patrón rítmico, predecible. Con el mapa del mundo conocido ya completo, la humanidad se preparó para zarpar hacia lo desconocido, más allá del último elemento natural, el uranio, hacia un territorio súper peligroso e inexplorado. Y esta nueva forma de pensar transformó la tabla periódica en algo completamente distinto. Un mapa de isótopos. En el centro, una larga cordillera de elementos estables, el continente de la estabilidad. Y a su alrededor, un océano inmenso y traicionero, el mar de la inestabilidad, donde los elementos se desintegran en segundos. La fuerza que manda en este nuevo mapa es la radiactividad. O sea, es el proceso natural por el cual los núcleos inestables, los que están en el mar, se deshacen de partes de sí mismos para convertirse en otros elementos, intentando con todas sus fuerzas llegar a la seguridad de la costa de la estabilidad. Para explicar esto de la vida media, el libro usa una analogía que es fantástica, la ley del ajedrez inverso. A ver, imaginemos que la naturaleza pone todos los átomos de un isótopo en una casilla de un tablero de ajedrez. Con cada cierto tiempo que pasa, la mitad de esos átomos mueren y se mueven a otra casilla, transformándose. Después de suficientes movidas, la cantidad original se vuelve prácticamente cero. Los primeros intentos para cruzar este mar siguieron dos caminos muy diferentes. El primero fue en reactores nucleares, bombardear elementos con neutrones uno por uno, un camino lento, metódico por la costa. El segundo fue mucho más drástico, usar el flujo de neutrones de una explosión termonuclear para dar un salto gigantesco hacia el mar, con la esperanza de llegar a una nueva Tierra. Pero los dos fracasaron. El camino lento se encontraba con isótopos que se desintegraban demasiado rápido, rompiendo la cadena. Y el gran salto, por más potente que fuera, no era suficiente para cruzar el inmenso mar de la inestabilidad. Hacía falta una nueva estrategia. Entonces, si no se podía ni caminar por la orilla, ni saltar el mar, ¿qué quedaba? Pues tal vez construir un barco lo suficientemente grande para navegar por encima. La nueva idea fue revolucionaria. En vez de añadir partículas pequeñas como los neutrones, ¿por qué no chocar dos núcleos grandes? La idea era fusionarlos para crear un elemento totalmente nuevo en un solo salto superpotente, usando una nueva herramienta, el acelerador de iones pesados. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es la analogía que usaban para describir este reto. Acelerar un protón era como guiar a un caballo en un circo. Pero acelerar un ion pesado, eso era como guiar a un elefante. Se necesitaba una arena más grande, barreras más fuertes y un látigo muchísimo más potente. Era una proeza de ingeniería a una escala gigante.
Y aún con estas máquinas colosales, tener éxito era absurdamente improbable. La mayoría de los choques no producían nada nuevo. El problema era cómo distinguir el átomo buscado del ruido de fondo de millones de otras reacciones. Era como intentar encontrar una sola jirafa en una multitud de personas. Necesitaban una forma de que su jirafa se hicieran notar. Los aceleradores, esas naves nuevas y potentes, ya estaban listos. Pero justo entonces, un resultado experimental muy raro sugirió que el mapa que estaban usando quizá estaba incompleto. Tal vez había algo que no estaban viendo. Y esa pequeña anomalía condujo a una de las profecías más emocionantes de la física nuclear, la existencia de una tierra prometida en medio del mar de la inestabilidad. Todo empezó con el elemento 104, el Kurchatowio. Según las teorías de la época, debería haber sido súper inestable. Sin embargo, un isótopo, el Kurchatowio 260, vivió decenas de miles de veces más de lo esperado. Eso no era un error, era una pista, una señal que apuntaba a una nueva física. La explicación estaba en una idea llamada números mágicos. A ver, es algo así. De la misma forma que los electrones se organizan en capas estables alrededor del núcleo, los protones y neutrones hacen lo mismo, pero adentro del núcleo. Y cuando una de estas capas nucleares se llena por completo con un número mágico de partículas, el núcleo se vuelve extraordinariamente estable. Los teóricos se pusieron a trabajar, analizaron los datos, corrieron los cálculos en las supercomputadoras más potentes que había y predijeron cuál sería el siguiente número mágico para los protones. El número era 114. Y en el mapa, bueno, esto lo cambió todo. La teoría no solo predijo un número, predijo un lugar. Una isla de la estabilidad entera en el mapa de isótopos con el elemento 114 en su centro. De repente, la peligrosa expedición a través del mar ya no era a ciegas, tenía un destino claro, una tierra prometida que alcanzar. Con el mapa redibujado y un tesoro marcado con una X, pues comenzó una carrera internacional para ser los primeros en poner un pie en la isla de la estabilidad. Equipos de todo el mundo intentaron docenas de combinaciones, disparando diferentes iones a diferentes objetivos, tratando de crear un elemento lo suficientemente cerca de la isla. Pero intento tras intento fracasaban. El problema de fondo era que al fusionar los núcleos, los nuevos átomos eran pobres en neutrones. Estaban desembarcando, por así decirlo, en el lado equivocado de la isla, hundiéndose en el mar antes de poder llegar a la orilla estable. Y así, hasta el día de hoy, la isla de la estabilidad sigue siendo un destino en un mapa, una profecía. Los científicos han llegado a sus costas, creando elementos como el 114, pero con isótopos que viven solo fracciones de segundo, no los habitantes de larga vida que la teoría predice. La pregunta sigue en el aire. ¿Es esta isla un espejismo? ¿Un mito de una era pasada? ¿O es verdaderamente el próximo gran continente en el mapa del conocimiento humano, esperando a que alguien finalmente lo descubra?